Según su concepto más general, la arquitectura se concibe como el arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables, agradables a la vista y capaces de provocar placer estético. Pero, ¿qué sucede cuando consideramos a las edificaciones como una de las pieles del hombre desde la cual se proyectan su personalidad, su historia, su ritmo de vida y su condición social? La muestra colectiva A Solas con la Memoria, expuesta por estos días en el Museo Provincial Ignacio Agramonte y Loinás, agrupa los discursos de 4 jóvenes instructores de arte devenidos artistas, o 4 artistas formados en la Escuela Provincial de Instructores de Arte Nicolás Guillén. El tema de la arquitectura es un pretexto desde el cual articular las diversas poéticas y conceptos. Galería Ciudad continúa explorando los discursos de nuestros creadores emergentes. Acompáñenos. El proyecto tiene como base reunir 4 instructores de arte graduados aquí en Camagüey y que se han preocupado, han manifestado inquietud en cuanto a la identidad. Creo que es una visión sumamente interesante que los aúne a la hora de asumir la identidad desde sí y no a partir de los estereotipos que comúnmente se divulgan a partir de los medios de divulgación, valga la redundancia. Es interesante que cada uno de ellos busque dentro de sí mismo lo que va a tener de historia nacional, de historia local, y creo que también es un acercamiento de jóvenes a grandes figuras que a veces ocupan una dimensión casi inalcanzable. Bueno, en mi obra utilizo 2 elementos que nos identifican como cubanos, que es las casas coloniales y la palma real. Tomo estos 2 elementos, uno del paisaje urbano y otro del paisaje rural, para crear mi propio paisaje con mi propio árbol, que es la casa colonial naciendo en la cima de la palma real, tratando de darle más importancia o realzar la importancia de la misma. En algunas de las obras utilizo hago acercamientos en detalles como los ladrillos y la parte destruida de la arquitectura colonial, para enseñar al público cómo en estas casas destruidas hay también belleza. Y la belleza no solo desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista pictórico, que enriquecen la obra. Utilizo también los colores llamativos en el fondo como recurso pictórico para captar la atención del público, para que el público se acerque a la obra con los colores llamativos y después se adentre en la misma y pueda pensar y analizar la obra. También utilizo a veces como teatralidad, una atmósfera teatral de soledad, de abandono, para crear una conciencia sobre estas casas que se están destruyendo y estamos perdiendo este patrimonio. Bueno, primeramente me considero una especie de constructor de fachada, donde trato de establecer un diálogo con el espectador. Trato de que el espectador se identifique con algunos símbolos que utilizo en ella, tal vez de forma no pasiva. Trato de que sea más bien buscar lo inquietante dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando trato de hacer los códigos de barra en algunos determinados personajes, trato de que el espectador se identifique con los productos, con la sociedad de consumo, con ciertos valores que se pierden o se desmoronan, y reflejarlo de una forma metafórica. Y
trato de utilizar los colores, o sea, los colores de sepia, con este tipo de técnica de pincel seco, porque aporta a mi obra esta onda de lo melancólico, o sea, y buscar también el juego entre las luces y las sombras para enfocar y llamar de cierta manera la atención. En mi obra principalmente busco identificar a la ciudad de Camagüey, ¿no? Partes que están deterioradas de ella y que las retomo para llevarlas a mi obra. Incluyo dentro de ella personas, seres humanos como individuos que están viviendo constantemente dentro de ella y cada uno realiza algo diferente, cada uno está reflexionando, está realizando una acción, lo cual permite que el espectador también lleve una reflexión, lleva elementos que buscan más allá de lo normal, ¿me entiendes? De lo cotidiano a la persona, sino un poco lo espiritual, que tenga que reflexionarse la persona, que tenga que cuestionarse y ver por sí mismo las cosas que influyen, ¿me entiendes? Dentro de la sociedad. Los fondos me ayudan muchísimo porque me permiten resaltar la figura humana que me interesa como punto fundamental de la misma, ¿no? Y también las partes arquitectónicas dentro de la ciudad de Camagüey. Bueno, mi obra radica principalmente en fragmentar, o si se puede ver de una forma, el cómic y llevarlo a la plástica y a las galerías. Trato de particularizar una escena o un cuadro de una historieta y llevarlo mediante estos personajes que radican, no sé si puede ser dentro del miedo interno que uno tiene o la benevolencia hacia un ser o una forma arquitectónica de un personaje o de una obra monumental. Mi obra principalmente trata sobre los temas de la deshumanización en comparación con la arquitectura, y utilizo estos iconos también para representarnos a nosotros, nuestra manera de ser y nuestra manera de dejar la historia en nuestro mundo y en nuestra provincia. Igual que radica también, si se puede ver, en esa idealización que uno se tiene a un futuro, a una vida plena, si se puede ver de una forma, y llevar una vida como ídolos y personajes que tengo en esta muestra. La relación que existe entre la arquitectura y las prácticas artísticas locales se ve tanto en la pintura como en la cerámica, como en otro tipo de intervenciones artísticas. Ya estoy hablando, por ejemplo, del arte público o de las intervenciones artísticas en espacios públicos. Es un detalle mencionar que el término de pintor de arquitectura aparece por primera vez en la historia del arte en el siglo XVII, aunque ya en el Renacimiento, bueno, ya se constata el hecho de que algunos artistas copiaban las obras arquitectónicas, y estoy hablando de artistas que la copiaban desde el dibujo y desde la pintura, fundamentalmente. Pero bueno, es en el siglo XVII donde aparece el término de pintor de arquitectura, aquello que nosotros llamamos en nuestra ciudad pintor de la ciudad. En este caso estoy hablando de la obra de Jorge Santos Díaz, ya fallecido, que fue el pintor de la ciudad, que todavía ostenta el grado de pintor de la ciudad, y otro artista camagüeyano que he venido promoviendo en los últimos años, Enrique Murgas Ríos, que también trabaja el tema del detalle arquitectónico como protagonista de su obra, y llamo la atención sobre lo que puede ser el paisaje urbano y el paisaje arquitectónico, porque no es lo mismo. El paisaje urbano está representando no solamente la mole, el edificio, la obra arquitectónica, sino también espacios, plazas, calles, esquinas, entramados urbanos de determinada ciudad. Ahora, el paisaje arquitectónico sí establece como protagonista de su obra el detalle, que puede ser la columna, la ventana, una reja, un detalle del techo o del piso. Es decir, en la obra del paisajismo arquitectónico el protagonista es el edificio, no la ciudad. Y este término, bueno, ya decía que data del siglo XVII. Ahora, en cuanto a otras formas
de representación del paisaje arquitectónico tenemos la cerámica. Y dentro de la cerámica, bueno, infinidad de artesanos artistas han trabajado al detalles arquitectónicos de nuestra ciudad en su obra escultórica cerámica y también en su obra muralística cerámica. Ahora, en cuanto a las intervenciones en el espacio urbano, bueno, pues oficialmente desde el año 2005, oficialmente digo porque ya algunos artistas habían trabajado de forma aislada sobre el escenario urbano, pero oficialmente desde el año 2005, de un Fidelio Ponce, Fidelio número 21, si mal no recuerdo, comenzaron a trabajar los artistas sobre el espacio público desde dos posibilidades. Una, el verdadero arte público y otro, el arte en espacios públicos, en espacios urbanos, situados y emplazados allí, interactuando con el transeúnte, interactuando con el detalle urbano, arquitectónico, con la historia del lugar de la ciudad que ha sido intervenido. Esto de manera general, también la fotografía ha recogido las relaciones con la arquitectura, también personalizando las casas a través del juego de luces y sombras y tratando de atribuirle a las casas o a detalles de estas casas toda una serie de características propias del ser humano, ¿no? Esto de manera general en cuanto a las relaciones de la arquitectura con las prácticas artísticas locales.